Welcome to AARP, Arizona Hispanic Connection. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Bienvenidos a este su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Soy David Parra. Acabamos de lanzar este programa también por Facebook Live, así es que si usted tiene por ahí acceso al Facebook, pues le seguimos pidiendo, ¿verdad? Que nos busque en Facebook en AARP Arizona Hispanic Connection. Y que siga nuestra página y la recomiende. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, pues dándonos cuenta de qué temas son los que hacen falta, ¿verdad? Porque pues en la comunidad hay muchas entidades que dan información, pero pues lógico, siempre se quedan por ahí temas importantes, temas que a menudo no se abordan. Y esos son los temas que nosotros como AARP aquí en Arizona nos gustaría abordar. El tema de hoy es testamentos, fideicomisos y más. Le puedo asegurar que casi es raro que se escuchen estos temas. Hasta a nosotros nos cuesta a veces manejar la terminología en español porque estamos pues acostumbrados a manejarla en inglés, pero queremos honrar a todas aquellas personas que consumen información en español y por eso hacemos este esfuerzo para traerles estos temas que son tan importantes. Antes de seguir adelante, antes de presentar a mi invitado de hoy, quiero decirles que hoy estamos a 7 de mayo. Ahora, ¿por qué les menciono la fecha? Casi nunca lo hago. Bueno, porque en 2017, hace hoy precisamente 2 años, lanzamos este esfuerzo informativo. Así es que estamos cumpliendo 2 años de estar llegando a usted a través de esta plataforma de AARP Arizona Hispanic Connection, cuyo objetivo es educar, celebrar logros de los latinos y conectar las comunidades. Y creo que lo estamos logrando a través, de nuevo, con la información. Tenemos también eventos en la comunidad y a través de todo este esfuerzo seguimos uniendo a la comunidad, celebrando los logros que son muchos y por supuesto cumpliendo este compromiso de educar, de traer temas que generalmente no se abordan. También quiero decir que este jueves estaremos trayendo el programa de inglés número 104. Este es el programa 18 en español, porque usted recordará que cuando iniciamos este esfuerzo, lo iniciamos en inglés y más tarde lo trajimos también en español. Así es que es muy importante tener esto presente. 2 añitos ya llegando a usted en inglés y en español un poquitico más. También quiero recordarle, o más bien contarle, que esta semana yo no estuve, esta semana que pasó, estuve en Washington, D.C., me fui a un viaje de celebración, celebró AARP su 60 aniversario y nos convocaron a todos los estados. AARP tiene oficinas en todos los estados del país, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes también, y por ahí otro territorio que se me escapa. Y nos convocaron a todos a celebrar. Estuvimos allá todo lo que es el martes, miércoles, jueves y el viernes. Se terminó por ahí al mediodía y regresamos, tomamos el vuelo de 5 horas y regresamos a casita, acá en Phoenix, Arizona. Así es que por eso no nos escucharon en vivo, pero aquí estamos en vivo y a todo color por la radio, la 1190 y AM y 107.5 FM. Y ahora sí, quiero presentarles a mi invitado especial. Y yo creo que sí amerita que uno le diga invitado especial. Le voy a decir por qué. Porque el tema de hoy es testamentos, fideicomisos y más. Y no es tan sencillo encontrar expertos en este tema. Tienen que ser generalmente abogados. Y aún dentro del grupo de abogados no hay mucho que dominan este tema, y aún por si fuera eso poco, posiblemente hay algunos, pero no necesariamente hablan español. Quiero contarle que mi invitado y yo abordamos este tema en inglés,
Así es que si usted quiere una repetición de lo que vamos a hablar de hoy en inglés, búsquelo en nuestra página AARP Arizona Hispanic Connection. Y ahora sí, me reportan que el volumen está muy bien, el audio y también el video. Así es que ahora sí, quiero presentarles a mi invitado especial que se llama nada menos que Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es un attorney at law y él tiene su propia firma, creo que le llaman así, firma de abogados, que se llama Alejandro Law Firm. Bueno, creo que lo dije muy bien por lo que tú me apruebas con tu expresión corporal, Alejandro. Y ahora sí, bienvenido y muchísimas gracias por hacer tiempo para estar con nosotros. Sí, gracias. Siempre estoy feliz de estar con ustedes. Y gracias por la invitación para hablar de un tema muy importante para nuestra comunidad. Claro, tú y yo fuera del aire hablamos de que generalmente pues habíamos hablado en inglés, hicimos ese show en inglés. Sí. Pero luego, obviamente, la pregunta obligada cuando alguien habla castellano es, pues, bueno, ¿de dónde eres? ¿De dónde son tus papás? Y me contabas que eres ¿de dónde? Cuba. Tú naciste en Cuba, sí. Y también tus padres, ¿correcto? Sí. Los dos ya están acá en Estados Unidos, incluyéndote a ti. Tú vives por acá también en el Valle, ¿correcto? Sí, en Phoenix. Claro. Bien, bueno, vamos a entrar en materia y bueno, nuevamente me siento muy agradecido porque nunca me has dicho que no a mis invitaciones y eso te lo agradezco mucho, claro. Alejandro. Y por otro lado, pues eres como quien dice cotizado porque pocos hablan estos temas en español. Sí. Y para eso también estamos muy agradecidos. Quiero decirles, y Ulises, para esto te voy a pedir tu ayuda porque todavía no me memorizo. Quisiéramos abrir las líneas porque sabemos que va a haber preguntas sobre estos temas de los testamentos, fideicomisos y más. Y queremos, si por favor, Ulises, nos das el número para que las personas que quieran llamar a hacer preguntas, pues que lo hagan, ¿verdad? Vamos a darle prioridad también a las preguntas hoy. Adelante, por favor. Por supuesto, el número de teléfono de cabina es el 602-759-1910. 602-759-1910. Ahí está. Gracias, Ulises. Yo voy a pedírtelo de nuevo cuando tomamos el descanso, que vayamos a pausa comercial, lo voy a apuntar y luego yo lo voy a empezar a repetir. Tenemos 3 minutos, Alejandro, antes de irnos al primer corte comercial, y yo quisiera empezar a hacerte preguntas porque es muy importante esto. ¿Qué tanto los hispanos, en tu experiencia, conocen bien este tema de hacer una planificación patrimonial? Es decir, tenemos un patrimonio, pasamos toda nuestra vida trabajando, ganando dinero, poniéndolo a trabajar, invirtiéndolo, y de repente ya tenemos que ahorros, que inversiones, que 401ks, que casa, que que un negocio, y a la hora de que ya no estamos pensando en jubilar o de repente que vemos por ahí la muerte acercándosenos, es cuando nos preocupamos. Claro. ¿Es buena estrategia esa o hay que prepararse de antemano? Hay que prepararse de antemano, mucho antes de la muerte. Hay que prepararse desde el momento que tienes alguna propiedad, que tengas hijos, etcétera, porque es importante que tenemos un plan. El plan patrimonial no es solamente para la muerte, como piensas la gente, es también cuando la persona se ponga incapacitada o no puede hacer sus propias decisiones en su parte. Eso es muy importante, fíjate, porque a medida o a menudo uno piensa que, bueno, hasta que me muera o claro. si no, mientras no esté enfermo no me debo preocupar. Claro. Pero puede pasar alguna embolia, algún accidente. Claro. Y también cuando la persona llega entonces a estar discapacitada, ya no puede tener, digamos, decisión, ya no puede decidir por sí misma, y también ahí entra entonces esto del patrimonio, o mejor dicho, de la planificación patrimonial. Exacto. Bien, ¿qué hablamos de patrimonio? ¿A qué nos referimos, Alejandro, cuando hablamos de patrimonio? A todo lo que es parte de la vida de uno, no solamente propiedades, propiedad personal, quién usted piensa que quiere criar a sus hijos si no está disponible, cómo tú quieres que distribuyan el dinero suyo, sus seguros, etcétera. Todo lo que es de parte de la vida de una persona y cómo quieren cómo quiere morir, cómo quiere recibir medicación, todo eso. Si quiere que la resuciten, o sea que va lo médico y lo económico dentro de esa todo. Planificación. Los trámites pueden ser un poquito distintos, pero todo va en esa planificación del patrimonio de una persona. Vamos a tener que ir a un corte comercial. El tema de hoy es testamentos, fideicomisos y más. Otra vez, testamentos, fideicomisos y más.
es la número 1, porque es muy posible que vayamos a hacer más de un show. Claro. Así es que quédese con nosotros. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos pronto. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. El tema de hoy, testamentos, fideicomisos y más. Nuestro invitado especial es Alejandro Pérez. Él es abogado. En México les llaman licenciados, pero es un abogado en ley y tiene su propia firma de abogados. Vamos a seguir con el tema porque lo que está pasando acá es lo siguiente, y yo pienso que vamos a abordar este tema o este aspecto, Alejandro, que creo que es muy importante. Muchas personas piensan que cuando hacen un testamento ya prácticamente está todo listo, pero existe un concepto que también se llama fideicomiso, que en inglés se llaman trust, Sí. O sea, living trust. Sí. Como que da la impresión de que el testamento tiene un efecto más cuando muere. El living trust puede tenerlo mientras la persona vive. Claro. Ok, entonces, la traducción de living trust es fideicomiso. Es una palabra que yo estoy seguro que muchísima gente es la Claro. primera vez que la va a escuchar. Estoy seguro de Ujú. ello. Entonces, por favor explícanos, Alejandro, cuál es la gran diferencia entre lo que es un testamento y un fideicomiso, que eso Claro. creo que es una cosa importantísima que debemos entender. Sí, claro. El testamento es un documento que que se pone efectivo en la muerte de una persona. Y eso es lo más básico que una persona puede tener sobre un plan para su muerte. Cuando uno tiene un testamento, cuando se muere la persona, entonces tiene que ir a lo que se llama ir al proceso del gobierno que se llama probate, Claro. o lo que es la corte. Tiene que entregar el testamento a la corte, pagar, y después la corte te supervisa mientras que distribuye dinero en acuerdo con el testamento. El fideicomiso o el trust, como muchos lo conocemos, es un documento que tiene más poder. No tiene que ir a la corte con ese documento. Eso es una forma de tener su propiedad adentro del Comiso. fideicomiso y disculpa y no tener y poder decir qué usted quiere pasar sin tener que tener la intervención del gobierno. O sea, el gobierno no tiene que entregar nada al Ok, gobierno. yo quisiera, como quien dice, pin you down, ¿verdad? Así agarrarte así bien cortito, porque creo que esa es una de las cosas más importantes Claro. que no entendemos. A veces puede que escribamos algún papel ahí con
con la pluma y decir que yo quiero que se haga esta voluntad. Sí. A veces hay personas que hacen su testamento, va a algún notario, me imagino, habrá un formulario Claro. y quiere su voluntad. Pero lo que yo estoy entendiendo es que eso del probate, esta es una palabra grande, Claro. es una palabra enorme. Probate es un procedimiento de corte. Claro. Entonces, lo que yo te escuché, Alejandro, es que el testamento, si nada más hace un testamento, es muy posible que va a tener que pasar a visitar a un juez en la corte para que el juez haga ¿qué? El juez entonces va a revisar el testamento y después la corte en muchos casos supervisa que la persona que La está- ejecución, la digamos. ejecución del testamento. Sí. Y lo tiene que aprobar también, tiene porque, que aprobar, porque por sí. decir, si en ese testamento pudiera haber o por ahí que salga un hijo, o que salga o dos hijos por ahí que quieran afirmar que también ellos tienen derecho, Sí. ahí se arma una bronca, vamos Ahí a se arma decir. tremenda bronca, Entonces sí. ahí viene el juez a mediar y a hacer Exacto. las investigaciones y se puede complicar mucho, puede pasar mucho tiempo. ¿Y qué más? ¿También cuesta mucho ese proceso? Cuesta mucho si tiene abogado. Si no tiene abogado, totalmente a la corte hay que pagarle. Lleva mucho tiempo. No tiene acceso a dinero tan rápido como uno lo quisiera, ¿verdad? Porque ya todo está involucrado en la corte. Tiene que esperar que tiene que dar todo el mundo chances para hacer reclamaciones Claro. contra el state. Es un proceso más largo y mucho más caro que desde A la larga. Sí, mucho Al más. principio no, porque no paga mucho por pagarle, por decir, Claro, exacto. algún notario, llenó la hoja, esta es mi voluntad, yo quiero que esta casa se vaya para esta persona, mi hijo. Y no lo digo porque me conviene como abogado, pero le digo que nunca he visto lo que se llama un template o lo que se llama una forma, un testamento que cubre todo. Nunca lo he visto. Lo que veo más que siempre es después de que fallece una persona, que hay muchos problemas que causan O esos sea, ni documentos. siquiera cuando se hace el testamento se hace generalmente Exacto. bien. Exacto. No incluye todo, está ambiguo, no se sabe ni qué es qué, ¿verdad? Exacto. Entonces, bien, fíjate que la vez que tú y yo abordamos este tema, eso es lo que más me impresionó a mí, que aún un testamento no es garantía que vaya a salir todo bien por ese famoso probate, Ajá. ese famoso proceso de corte Claro. en el que la corte tiene que asegurarse que no haya otros herederos y que no haya habido ningún problema, que no haya de repente hasta obligado a una persona a firmar o Sí. qué sé yo, que se puede dar también No, eso. también, o tarjetas de crédito, préstamos del banco. Cualquier persona que tiene cualquier reclamación contra la persona puede ser una reclamación en probate. Bueno, vamos a ir pasando de lo que es el testamento Sí. a lo que es el fideicomiso. Ok. Pero ayúdanos a entender, Alejandro, ¿qué cosas se pueden incluir en el testamento o mejor todavía en un fideicomiso? ¿Qué bienes, qué riquezas estamos hablando? Todo lo que uno es dueño, ¿verdad? Sobre la Una propiedad casa, de una persona, claro. Terrenos, Terrenos, dinero de un banco. todo Cuentas lo que de es, banco. sí, cuentas en la bolsa, todo un eso. se puede- 401k Claro. también. Bueno, 401k tiene que ser la designación de los beneficiarios. Tiene Ok. que, pero sí, se puede hacer el trust. El trust es como una persona una entidad que aguanta el dinero y la propiedad de una persona. Claro. Ahí también lo protege de otras, de bancos, lo protege de otras personas que te quieren, si te demandan en la corte. Y eso vamos, cuando tú haces solamente un testamento, pues hay gente que puede venir y demandarte y Claro, echar mano claro de que sí. eso. Ujú. El trust te protege de todo protege. esto. Ok, va- Bueno, no te puede proteger en todos los casos, Claro. ¿verdad? Pero en casi todos los casos sí te puede proteger y te puede proteger lo que ha trabajado tan duro para tenerlo, para que nadie te lo puede quitar. Claro. Bien, vamos a ir poco a poco porque Sí. tampoco queremos ahogarnos Claro. y tirar tanta información que se nos escape. Sí. Entonces, una persona viene, nació en este país, vino como migrante, lo que sea, se puso a trabajar, empezó a irle bien, consiguió su trabajito bueno, se puso su negocio, fue a la universidad, sacó carrera, como haya sido, empieza a acumular riquezas. Sí. La riqueza pues se manifiesta ¿qué? En una casa. Claro. De repente compra una segunda casa, a lo mejor una tercera. De repente pone su negocio. De repente compra un seguro de vida. De repente podría invertir en un IRA Claro. o tener pensión en su trabajo. Exacto. Todo eso, esas riquezas
que es bueno tenerlas, pero muchas veces no se planifica, no se deja No. establecido qué quiere la persona que suceda con esto. Y fíjate, he sido testigo de una cantidad enorme de problemas familiares porque no se pusieron de acuerdo. Claro que sí. Entonces, por eso es recomendable hacer algo, ¿no? Pero obviamente, Sí. ¿tú qué dirías? ¿Testamento o fideicomiso? Yo creo que todo el mundo que tiene propiedad más de $2,000 debe ser un fideicomiso. Más de $2,000 Sí. propiedad. Entonces, vamos a ir explicando la diferencia del fideicomiso, pero yo quisiera quedarme en este segmento Sí. todavía en el testamento. Entonces, dime una cosa, por favor. En Arizona, si alguien escribiera en un papel con su pluma a su voluntad, ¿es válida? Es válido si está escrita en la palabra, en la letra de esa persona. ¿Y firmado? Completamente y firmada. Ni siquiera viendo a una, ¿cómo se llama? A un abogado. A un abogado no Sí. necesitaría. No, pero tiene que estar como 100% escrito por la persona. Claro. Y tiene que después por el probate, tiene que ir por la corte. Ah, claro. ese es el famoso probate. Entonces, ¿podría funcionar? No es recomendable, No por es ideal, supuesto. claro, No es lo claro, ideal. no. Entonces hay que ir a hacer un testamento, pero hay que aclarar. Nos vamos a quedar los próximos minutos de este segmento en el Sí. testamento. Vamos a repasar. La persona que hace un testamento, vamos a suponer que lo hiciera bien, que especificara todo ahí, pero tiene que por ley pasar por el probate, que viene siendo el proceso de corte. Es decir, va a ir a presentar ese documento a la corte. Claro que sí. ¿Van a hacer una cita? Tienen que llevar el documento con otros documentos como el certificado de la muerte, llevarlo a la corte y de la corte le da una cita y después le da una carta diciendo que la persona que usted diga está en cargo de sus propiedades. O sea Pero que tiene que ir a la corte y después el momento que vaya a la corte, ese documento es público. esa es otra cosa que yo quisiera que resaltáramos y todavía me acuerdo Sí. de lo que hicimos el show en Sí, inglés. ujú. O sea, quiere decir que cuando se va a probate, que viene Ajá. siendo el proceso de corte, Sí. el trámite de corte, todo el mundo puede saber quién recibió qué de Claro esa que sí, herencia. sí. Y eso es algo que se supondría que uno quiere que se quede privado. Exacto. No se va a quedar privado, se va a quedar en los archivos públicos Sí, exacto. porque pasó por el probate, o sea, el proceso de Exacto. corte. Y eso es algo que pues obviamente a nadie quisiera, ¿no? No, yo pienso que no. ¿A ti te gustaría que todo No, lo que te yo dejó no. tu papá y tu mamá o lo que tú le vas a dejar? Exacto, No, no. ¿verdad que no? Bueno, entonces eso es el testamento. ¿Qué otra? Entonces, pues prácticamente el testamento expresa, el testador Sí. expresa su voluntad, pero ahí para, ¿no? No pasa nada en realidad hasta que muere la persona. Exacto. Y al probate se van, a la corte a iniciar todo este trámite. ¿Y es costoso este trámite? Puede ser muy costoso, depende, número uno, es para llegar a la corte hay que pagar algo, o para entregar el documento hay que pagar. Y después si hay alguien que dice que le deben dinero, cualquier cosa, eso nomás que lo hace más costoso, ¿verdad? Hay mucha oportunidad que se puede poner muy costoso y muy largo el tiempo, porque si vienen varias gentes y dicen que le deben dinero o lo que sea, la corte le da oportunidad a todo el mundo, por lo menos 4 meses, Ujú. que llegan y digo, esos son 4 meses que no puede hacer nada con el dinero, que no puede hacer nada. Claro. La corte le da la oportunidad a cualquier persona del mundo para llegar y decir que sí tiene reclamación contra la plan. En un testamento se podría especificar si la persona dice, si yo quedara discapacitado, que ya no pudiera yo decidir por mí mismo, nombro a fulano de tal para que tome decisiones, o no El se puede. testamento no. En el testamento no se puede designar a una persona para que, bien, eso cuando hablemos, pasemos al tema de los fideicomisos, se conoce como albacea. Sí. Albacea es la persona que está encargada de que se ejecute la voluntad de Sí. la persona. Ujú. Muy bien, estamos ya a punto de pasar a la segunda pausa. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que cuando tenga un tiempito, si está en el trabajo, quiero pedirle un gran favor que nos ayude a recomendar nuestra página en Facebook, que es AARP, Arizona Hispanic Connection, AARP, Arizona Hispanic Connection. Y también quiero recordarles que el número en cabina es el 602-759-1910, 602-759-1910. Vamos a seguir ahora al volver de la pausa con el tema de los fideicomisos, que es relativamente, yo diría, bastante nuevo. Quédese con nosotros, ya volvemos enseguida.
Connection. Educate. Celebrate. Connect. Arizona Hispanic Connection. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos abordando un tema importantísimo hoy que son los testamentos y los fideicomisos y más. Ese es el título. De nuevo, testamentos, fideicomisos y más. Quiero decir que uno con mucho esfuerzo pues se gana la vida y logra uno acumular por ahí alguna riqueza, algunos bienes. Después los pone uno a trabajar para que crezcan, para que aumenten y finalmente es importante agregarle a esto la transferencia de los bienes. Lo que estamos hablando acá cuando hablamos de testamentos y fideicomisos, estamos hablando específicamente de la transferencia de bienes. ¿Qué va a hacer usted con la casa, con las cuentas de banco, con las cuentas de retiro, con los seguros de vida, todo lo que usted tiene como posesión, como bien, como riqueza? ¿Qué va a hacer usted con todo eso? Si lo sorprendiera la muerte, ¿qué plan tiene? Entonces es por eso que es tan importante este tema. Lo hemos visto con las familias, los pleitos que se suscitan cuando no hay una planificación del patrimonio. Todo esto que hablamos de bienes, de riquezas, pues le llamamos también en una sola palabra se llama patrimonio. Todo lo que usted tiene, ¿qué va a hacer con eso cuando usted pues muera, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ir a entrar. Quiero volver a repetir que hay una palabra que en inglés se llama probate. Probate, se escribe probate. Esta palabra es importantísima, que a nadie se nos se olvide. Se llama probate y es un proceso de corte que cuando no se tiene la debida documentación y no se prepara, va a tener que pasar por la corte para que un juez se asegure que se lleve a cabo la voluntad de la persona. Es mucho más complicado, pero vamos a entrar ahora a lo que es el fideicomiso. Esto del fideicomiso en español se nos complica un poco. En inglés es, ¿cómo se dice, Alejandro, en inglés, fideicomiso? Trust. Un trust, ¿verdad? Creo que podemos decir que hay por lo menos dos tipos. Hay muchos, pero hay dos principales. Sí. ¿Cuáles serían? Hay varios, pero los dos más populares son el que es revocable y que es irrevocable. Ok, revocable y Irrevocable. irrevocable. Ajá. Entonces eso hay que entenderlo. Hay un fideicomiso que es revocable y hay otro que es irrevocable. Nosotros Sí. nos vamos a enfocar en el revocable Sí. en este show. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo Claro. para ver un poquito sobre el irrevocable, Sí. pero nos vamos a enfocar en el revocable. Yo quiero decir hablar desde terminologías aquí que la verdad es complicado. Ahí les va. Un fideicomiso es un contrato que permite que un testador, o sea, el dueño de las posesiones, llamado también fideicomitente. Imagínense los nombres. Fideicomitente es la persona que va a hacer ese contrato, ese acuerdo, ese fideicomiso. O sea, el dueño, el titular de los bienes, dice que este proceso permite que deje sus bienes a la buena fe de alguien. Es decir, va a confiar en una persona que se llama albacea. La albacea es la que se va a encargar de que en inglés esto sería ¿cómo le llamamos a esto? El trustee, ¿verdad? Trustee. El trustee es el albacea que se va a encargar que se transmita los bienes a la persona que el testador quiere, y esa otra persona que va a recibir los beneficios se llama beneficiario o fideicomisario. Imagínate, Alejandro, tener que aprender todas estas Imagínate. palabras. Manéjalas en inglés si tú Sí. quieres y luego yo las traduzco Claro. a medida. Pero vamos hablando, vamos definiendo. Entonces, el testamento es un documento y el fideicomiso también. O sea, se puede decir que son dos documentos, pero empieza a explicarnos un poquito más qué es ese famoso living trust, Sí. ese fideicomiso, por favor. El fideicomiso es una forma de tener su propiedad y adentro del fideicomiso De un se pone el documento. nombre, en vez de estar el título suyo, ¿verdad? Fulano Sánchez, está el nombre de
el fideicomiso de fulano Sánchez. Entonces el fideicomiso le tienen que dar un nombre. Le tienen que dar un ¿ok? nombre. Por decir Ulises González Living Trust, por decir. No sé, claro, exacto. Ok, perfecto. Y después la propiedad de la persona tiene que estar a nombre del fideicomiso. Ok, entonces ahí viene el concepto de to fund the trust. Ajá. Porque, ok, pero antes de llegar al financiar el fideicomiso, ¿se puede hacer un fideicomiso sin cambiar de nombre esa casa, esa cuenta? ¿Se puede? No. No se puede puede. ser, claro, pero no va a tener, va a tener que ir a probate Ok, para después esto es poner el muy nombre. importante, Alejandro, porque yo estoy seguro que habrá personas que ya hicieron el fideicomiso, Claro. pero que Oh, no han mucho. cambiado. Son varias las personas que llegan a mi oficina que dicen mi papá o mi mamá tuvieron un testamento, tenía un fideicomiso, aquí está el fideicomiso, busco en Los la at- propiedad sí. y la propiedad está a nombre de ellos todavía. Eso no está a nombre de fideicomiso, Ok. eso lo que sucede es que tiene que ir a la corte y poner el testamento para poner la casa dentro Entonces, del habíamos fideicomiso. dicho que en el testamento se tiene que ir a corte Sí. y que en el fideicomiso no. Pero si la persona no cambia los nombres de los bienes al Fideicomiso nombre del fideicomiso, entonces sí se No tendría tiene que ir. vida el fideicomiso entonces. Ay, caray. Entonces eso sí es importante explicarlo, Alejandro, me Sí. parece. Porque podría haber personas, sí, yo ya entendí que no es el testamento lo que debo hacer, pero yo ya me hice mi fideicomiso Claro. y lo financiaste, le cambiaste el nombre. Ay, ¿qué es eso? Exacto. Si dice que es eso, entonces no lo hizo. Claro. Ujú. O sea, tiene casi el mismo valor que el testamento. Exacto. Bien. Vamos a hablar entonces, a seguir enfatizando esto de, en inglés le llaman to fund the trust, ¿correcto? To Exacto. fund it. So, ¿qué es de nuevo? Explícanos, ¿qué es to fund the trust? O si lo traducimos literalmente, financiar el fideicomiso. ¿Qué es eso? Es el proceso de poner cosas al nombre del trust. O si tiene casa, el título de la casa tiene que leer al nombre del trust o del fideicomiso, no al nombre de la persona, etcétera. Todo lo que uno tiene se pone el nombre del fideicomiso. Eso no quiere decir que él pierde el título, la persona no puede tener nada que ver con la casa. O sea, el testador sigue siendo el dueño. Claro. Como dice la canción, sigue siendo el rey, Sí, ¿no? ajá. Mientras no fallezca todavía, pero ya no está a su nombre Exacto. los bienes, las propiedades, Claro. las riquezas. Ahora, pero tampoco están al nombre del beneficiario, ¿correcto? Exacto. Sino que están al nombre del fideicomiso, de ese contrato, de ese documento. Sí. La casa cambia de nombre, las cuentas del banco, un IRA que pudiera tener, también los seguros de vida si tiene, También. también todo, entonces se pone al nombre del fideicomiso. Ese Sí. nombre me imagino que lo ha de dar la persona, cualquier nombre que quiera Bueno, tiene que escoger, dar el ¿no? nombre, casi siempre el nombre de la persona. El nombre y el O lo de la apellido. familia, sí, Puede el apellido. decir González La Living familia de Trust. González Family Ok. Living Trust. Entonces, Ajá. esto es importantísimo. To fund the trust. Financiar el fideicomiso significa que le cambia el nombre, el título de propiedad. Sí. Se lo cambia de la casa, de todo, ¿verdad? Sí, es como le digo a mis clientes, es como tener el trust o el fideicomiso, es como una cubeta. Hay que poner las cosas dentro de la cubeta. Si no, no puede llevar las cosas, no lo puede cargar a otro lugar, ¿verdad? So, hay que poner las cosas dentro, dentro del fideicomiso para que le dé vida al fideicomiso. Si no, el fideicomiso es un pedazo de papel que no tiene efectivo. Bien, me gusta ese ejemplo. Entonces, una cubeta, si no lo cambian el nombre a los bienes, no han puesto en esa cubeta Claro. los ingredientes. Exacto. Entonces, todavía está fuera. Sí. Hay que meterlos a la cubeta y la Ajá. manera de meterlos es cambiándoles el nombre de título de propiedad y Exacto. todo eso. Perfecto. Tengo otra preguntita. Por ejemplo, si hay un seguro de vida, el seguro de vida está al nombre de una persona. Entonces, ¿cómo trabaja eso? El albacea se va a encargar de que cuando fallezca el titular de ese seguro de vida, el beneficio le llegue al beneficiario, Bueno, ¿correcto? si tiene, si el seguro de vida tiene un beneficiario ya escrito, eso no tiene nada que ver con el fideicomiso. No es necesario ponerlo. El seguro le va a escribir una cheque a esa persona directamente. Ah, entonces en ese caso ya no habría que No. ponerlo en la Exacto, cubeta. pero cuando están dando dinero sobre del fideicomiso, es muy importante que pongan el fideicomiso como el beneficiario si quieren hacerlo por esa forma. Ya. Ahora, ayúdanos a entender un poquito porque
¿qué es ese concepto de que qué pasaría si una persona no muere, pero que quedara discapacitada y que ya no fuera dueña de sus facultades y que no pudiera? Claro. ¿Eso se especifica en un fideicomiso? Sí, se puede, hay que planear eso en el fideicomiso. El fideicomiso tiene que ver no solamente en la muerte, pero cuando la persona no puede hacer sus propias decisiones. Ahora, entonces, cuando la persona, por ejemplo, si quedó discapacitada, ¿significa eso que el beneficiario ya va a poder echar mano de todo? ¿O depende No, cómo se haya escrito? Se tiene que estar escrito muy Específicamente. muy específico para lo que una persona quiere, que quiere que sucede cuando llegue a ese tiempo. Claro. Entonces vamos a repetir esto. Si el fideicomiso se hace debidamente, estamos hablando del revocable, ¿no? Sí. El revocable, el revocable, ¿verdad? La palabra revocable, ¿qué significa? Que la persona puede echar a la basura ese documento y volver a hacer otro, exacto, ¿no? Y eso es importante. Ahora, cuando un abogado... Y tiene acceso a dinero que está dentro del trust, tiene tiene acceso a la casa, puede vender la casa, puede comprar otra casa, y eso sí, la persona tiene acceso al fideicomiso. O sea, mientras no pierda sus facultades y pueda decidir por sí misma y no haya perdido la vida, no haya muerto, él o ella sigue decidiendo de sus bienes. O sea, para que no nos dé miedo, ¿verdad? Porque digo, ay, caray, ¿cómo voy a cambiar yo el nombre de mi casa al nombre de fideicomiso? Ya no va a estar a mi nombre. Pero eso no tiene vigencia hasta que muere la persona. Sí, entonces yo puedo, si yo me arrepiento, yo puedo vender mi casa si quiero. Ahora, si yo lo hiciera, me arrepiento y vendo mi casa, tengo que cambiarlo, ¿no? Tendría que hacerle el cambio al fideicomiso para que se refleje aquella realidad. Exacto. Ahora, otra cosa que me parece importante es que tú dijiste, Alejandro, que cuando se hace un fideicomiso y por no saber cómo decirlo de otra manera, se financia, es decir, se le cambia el nombre, no es necesario hacer el probate, no es necesario ir a corte. Si hiciste todo lo que como está debido que hacerlo, no hay que ir a probate. Y obviamente un abogado se va a encargar de que se haga debidamente. Entonces lo va a hacer de manera que se especifique todo y lo recomendable es que cambie los nombres de los títulos de propiedad, porque eso se llama financiar. Sí, como por ejemplo en mi oficina yo siempre, yo le doy lo que se llama un deed, que es para cambiar el título del nombre de la persona al fideicomiso. Porque es importante que la gente le haga eso. Sí. Ahora, bueno, en el siguiente corte voy a hacerte unas preguntas muy concretas. Cuando uno nombra a un beneficiario en una cuenta, por ejemplo, de 401k, ¿cuál tiene más fuerza, el fideicomiso o la asignación? Y eso lo vamos a abordar tan pronto volvamos de la pausa. Siga con nosotros, estamos abordando este tema que pues estoy seguro que no es tan sencillo porque todo lo estamos aprendiendo. Se llama testamentos, fideicomisos y más, número 1. Tenemos invitado especial al abogado Alejandro Pérez de Alejandro Law Firm. Quédese con nosotros, ya volvemos enseguida después de este pequeño corte comercial. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Mucha información. Yo le he nombrado el número 1, testamentos, fideicomisos y más, número 1, porque yo sé que vamos a abordar más temas sobre esto. Quisiera, abogado Alejandro Pérez, plantearte otras preguntas y ya hemos explicado un poquito de los revocables, ¿verdad? Los revocables, los fideicomisos revocables.
De hecho, no vamos a hablar de lo irrevocable, porque eso es muy, No. muy fuera de lo común. Yo quiero preguntarte sobre esto de los revocables. ¿Qué pasa cuando hay alguien que lo quiere demandar a uno? O si de repente una esposa se divorcia y quiere, o sea, ¿cómo ayuda el fideicomiso en esto? El Las fidei- protecciones. Sí, claro. Un fideicomiso tiene varias protecciones. Por ejemplo, si está al día, que puede proteger que una persona que tú no querías que hiciera algo, coge algo. Siempre la persona puede ir a la corte y demandar un fideicomiso también. Ujú. Decir que, mira, no me dejaron algo y yo merezco que me den Un esto. hijo, por ejemplo. Un hijo, una Ok. esposa, un sobrino, alguien que pudiera tomar algo de Pero una esa persona tendría que ir a abrir un caso en la corte. Exacto. Y Ok. después puede ser caro en ese instante, pero siempre en el fideicomiso que yo escribo, siempre pongo una cláusula que si alguien demanda el fideicomiso, pierde la oportunidad de recibir algo del fideicomiso. Ok. Otra pregunta. A veces da miedo de que cuando una persona, o mejor dicho, lo voy a cambiar de otra forma. Si una persona quiere que no le cuenten sus bienes para poder de repente solicitar algún beneficio de gobierno, por decir nursing homes, Exacto, ajá. ¿verdad? Hay un cuidado que se llama a largo plazo, que es muy caro. Entonces, ¿puede un fideicomiso proteger a la persona para que el gobierno no le tome en cuenta ese ingreso, esos bienes? Sí, en muchas depende de la situación, pero casi siempre sí, le puede aguantar el dinero para que no cuente como ingreso para coger, algunos ¿cómo se llama? Beneficios. Sí. Claro. Y otra cosa relacionada con eso. Entonces, un fideicomiso te protege también de alguna demanda, que alguien te quiera demandar y te quiera quedar con tus bienes. Sí, Explícanos porque ya no eso, está por en tu favor. nombre, está en el nombre de fideicomiso. Se sobreentiende que si se respetan las leyes y las reglas de un fideicomiso, no puede accesar eso una persona que te demanda, por ejemplo, un accidente del carro o algo así. Claro. Ahora, yo quisiera que pasáramos ahora, porque creo que esto puede darse bastante. A veces alguien tiene una cuenta de banco, a veces alguien tiene un 401k y nombra o sea, designa a un beneficiario ahí, en ese nivel. ¿Cómo trabajaría si de repente en el fideicomiso se designó a otra persona? Ujú. ¿Cómo funciona Sí, eso? la asignación que hicieron con el banco siempre gana al fideicomiso. Ay, caray. Sí. Por eso es muy importante después que haga el fideicomiso que llame a todas las cuentas que tiene asignaciones y que cambie el nombre si quiere o ponga el nombre que uno quiera que recibe eso. Casi siempre la gente después, si tiene un fideicomiso, quieren que el fideicomiso reciba esos fondos. Pero hay que llamar y hacer esos cambios, no son automáticamente. Entonces, digamos, la cuenta, vamos a decir un 401k, tendría que entrar a la cubeta del fideicomiso Ajá. y sacar la designación que tenía Exacto. antes para que no haya las dos Exacto. y que no vaya a haber contrariedad en eso. Exacto. Sería muy importante. Obviamente, la idea aquí es que cuando se hace un fideicomiso, entonces hay que ponerle en esa cubeta todo, ¿verdad? Todo, ajá. Todo, absolutamente todo. No se debe porque si hiciste un fideicomiso lo hiciste por algo, eso es por Claro. ponerle todo, sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta que de repente te la podría haber hecho al final. ¿Es caro un fideicomiso? Bueno, depende de la propiedad que uno tiene, si es complicado. Casi siempre en mi oficina lo que yo hago son flat fees, yo nomás que no cobro por hora, cobro algo. Por una persona solo es como 1,800 y por una pareja de dos el 2,500 y eso incluye el fideicomiso, la testificación y todos los documentos que necesita para planear, como le dije, no solamente para la muerte, pero también la disabilidad de una persona. Y después de que una persona va a tu oficina, por decir, o a la oficina de otro abogado, cualquiera que pueda claro. ser, le cobra una cuota, de repente otros pueden cobrar por hora, eso pues Claro, cada depende. abogado tendrá Claro, su abogado, sistema. sí. ¿Y qué pasa cuando hay cambios? Cuando hay cambios, obviamente me supongo que ya no vas a cobrarle la misma cantidad, ¿verdad? No, claro, después de eso es como, algunos abogados lo hacen como $200 para cada cambio, algo así, pero depende en lo que es y lo complicado que es el Claro. cambio. Si es solamente cambiando un nombre, probablemente solamente te va a cobrar una hora para imprimir los documentos y dártelo de nuevo
y para hacer los cambios. Depende en el abogado. Claro. Pero claro que no va a ser nada cerca de lo que Y pueda sobre apoyar. todo si ya eres cliente de aquel abogado, pues el abogado obviamente te va a tratar mejor porque pues ya Claro, te claro, cobró por claro. el fideicomiso, Claro, etcétera, en ¿no? nuestra oficina hacemos lo que se llama, y yo creo que a otros abogados es muy común que por los primeros 6 meses puede ser cambios de gratis. So, Ujú, ujú. Bien, fíjate, yo voy a confesar mis pecados, te los voy a confesar. Yo todavía no hago un fideicomiso. Desde la vez pasada que tuvimos este tema ya lo he estado pensando, cocinando con mi Claro, esposa, claro, ajá. lo estoy asimilando, pero no lo he hecho. ¿Qué pasaría? Yo, por ejemplo, supongamos que yo tengo mi casa. Claro. ¿Qué pasaría si en los mexicanos decimos me da el patatús? No sé si lo has escuchado esa terminología. Es decir, me muero. Sí. Y mi esposa. Cuando por suena decir la que trompeta. Sí, que suene la trompeta y los dos. ¿Qué pasaría con esa casa? Bueno, la casa, entonces tuviera que ir a la corte en probate. Bueno, si está el nombre de su esposa, entonces se Pero queda si con los su dos, si a esposa. los dos nos dio el patatús. Bueno, sí, entonces tiene que ir a probate. ¿Quién? A la casa, bueno, todo lo que es propiedad tuyo tendrá que ser sometido a la corte y después hay que supervisar la corte a decir quién es la persona que le debe dar la casa. Y por ley, ¿a quién en el árbol genealógico Sí, de la familia? generalmente son los hijos. Los hijos. Si tienen varios hijos puede ser un problema porque algunos hijos van a querer que venden la casa. Hay algo muy psicológicamente que es duro para que las gentes evitan estar de luto. So, lo que sucede es cuando se muere alguien, entonces empieza a decir, oh, esto lo quería esta persona y no saben lo que querían la persona, pero llevan su tiempo haciendo eso para evitar estar de luto. Y después lo que sucede son los problemas familiares que yo veo. Claro. Cuando hay algo explícito escrito que dice X va a esta persona, esto va a la otra persona, es siempre ayuda a las gentes no solamente procesar la muerte, pero todo es mucho más fácil. Claro, todo claro. escrito en detalle. Mira, nos faltan pocos minutos, de repente Sí. por ahí algunos 5. Yo quisiera pedirte que nos des algún adelanto, porque yo creo que en un show posterior vamos a hablar un poquito de los powers of attorney. Ajá. Y yo no sé si podríamos traducirlo carta poder. Creo Sí. que por ahí se traduce como Claro. carta. ¿Qué son estas cartas poder? ¿Cuándo se usan y qué objetivo tienen? ¿Qué logran? Se usan como mientras la persona está viva y ayuda a la persona que usted desea hacer negocios en tu parte, ¿verdad? Pagar sus biles, hablar con el banco, hacer depósitos en tu nombre y también hacer decisiones médicos sobre su persona, recibir medicamentos, recibir recetas, llevarte al doctor. Nadie va a hablar con uno si no tienen esos documentos, que también son tan importantes como el fideicomiso y el testamento. Por decir, el manejo de los servicios médicos de una persona sería el medical power of attorney. Medical power of attorney. Y el otro, el Financial power of financial attorney. power of attorney, o sea, sería una carta poder financiera, una carta poder para los servicios médicos. Exacto. Entonces le está dando la autorización a una persona para que se encargue de ver por el bien de Claro, aquella una persona. o varias personas o una compañía, exacto. Claro. Entonces le puede dar autorización para que maneje cuentas, para que haga transferencias, lo que ella quiera. En el Exacto. Power of Attorney se especifica. Sí. Bien. Ok, en los últimos minutos que nos quedan, yo quisiera que nos ayudaras a que entendamos claramente lo que es el albacea y cómo debe uno escoger a esa persona. El albacea es aquella persona que usted le va a poner toda su confianza, Claro. que va a asegurarse que se ejecute la voluntad Ajá. de la persona, del testador, Exacto. tal y como lo quiso. Sí. Un poquito más sobre el albacea. ¿Qué tan importante es bueno, saber escoger a la persona? Número uno, cuando hace el fideicomiso, empieza siempre el albacea es la persona que hizo el fideicomiso. Mientras una persona vive y tiene que hacer sus decisiones, es su propio trustee. Ok. Lo que sucede es después, si tiene que ser una persona que, número uno, tiene 100% confianza que va a seguir la voluntad de la persona. Tiene que ser, muchas veces escogen hijos, hermanos, o si no tienen una persona, bancos, un abogado, una persona que se dedica a eso para que distribuya el dinero y que reúne las propiedades, etcétera, en su nombre. Claro. Y sí, tiene que ser una persona que le tiene mucha confianza. Pues número uno, la confianza. Y número dos, obviamente tendría que ser alguien que conozca, que se sepa mover, por decir, que se sí. sepa mover o navegar los sistemas, porque Claro. hay que proveer títulos de propiedad. O sea, en este caso el albacea
ya tiene los documentos que va a necesitar o los va a tener que adquirir después. Depende de ti. So, si usted Ok. tiene los documentos, si es una persona muy, como muy curiosa y tiene todos los documentos, entonces sí. Si no, sí, van a tener que conseguir todos sus documentos. Yo bien So, podría dárselos, o sea, o Claro. a esa O persona. tenerlo en un folio y decirle, mira, cuando llegue el tiempo, tengo aquí todos los documentos que usted necesita. Mucha gente solo hacen eso, solo la persona tiene que buscarlo. También con confianza tiene que ser una persona que es muy responsable. Responsable de confianza. ¿Puede ser un familiar? Claro, sí. Claro. Se ve muchos abusos en estos, ustedes en el ramo tuyo de abogacía, ¿se ve casos de abusos? Bueno, como abogado siempre se ven casos de abuso porque vemos las cosas ya cuando hay un problema muchas veces. Claro. Pero ojalá que no, cuando hacemos un testamento y lo hacemos y la persona planea ante tiempo y no es algo rápido, no es algo que lo está haciendo solamente porque ya tiene la muerte cerca Claro, o está encima, enfermo. ¿no? Entonces sí, siempre está, pero yo he visto muchos problemas que causan cuando la persona espera mucho o no tiene nada en lugar. Claro. Entonces aquí lo que hemos tratado de explicar en este programa es que hay testamentos y hay fideicomisos. Serían como los dos documentos Sí. legales más comunes. El testamento la persona va a tener que pasar por el proceso de corte llamado probate, sin lugar a dudas, y después le va a tocar pagar bastante dinero porque es un proceso de repente que va a tener que contratar al abogado, que por no pagarle al abogado antes para que haga el fideicomiso, se lo va a pagar después y más, ¿no? Se paga después y se paga mucho más. Y dijimos también que un fideicomiso es un documento más completo, Sí. el fideicomiso, pero hay que cambiarle los nombres Claro, de los títulos de sí. propiedad al nombre del fideicomiso. De lo contrario, aunque sea fideicomiso, Sí. también va a ir al proceso de probate. Hemos hablado también de lo importante que es escoger a un albacea de confianza, Exacto. a un albacea que va a asegurarse que la voluntad, que no se vaya a vender al rato, ¿no? Exacto. Claro. Pues Alejandro, te voy a agradecer muchísimo. Antes que eso, también hablamos del Powers of Attorney, que es tan Sí. importante. En un programa futuro, quisiéramos hablar también de esos documentos que debemos dejar ya listos o tener listos para en caso de que nos dé una enfermedad y que nosotros decidamos qué quieren, que si nos den vida artificial Exacto, o no. sí. O sea, todos esos detallitos que a veces como que da problema, mejor dicho, causa incomodidad hablar de Claro. ello, pero que es tan necesario. Bueno, sí, porque no quiero que otra persona haga decisiones de tu parte. Y es lo triste, que si Sí. uno no lo decide, va a terminar tomando otras personas decisiones Sí. Y después que... la familia se faja porque una persona puede decir, no, yo creo que querían esto y la otra persona dice que no. Puede causar muchos problemas. Claro, y eso es tan importante tener todo. Quiero que quede claro que pues nosotros no trabajamos contigo, ARP no trabaja contigo, no. pero al mismo tiempo quisiera que tú dieras tu información, cómo la gente se puede poner en claro, contacto se puede contigo. comunicar conmigo, el law firm, the law firm of Alejandro Pérez. Mi número de teléfono es 602-354-2833 y mi website es www.alejandroperezlaw.com o se puede comunicar conmigo por email, que son mis iniciales, ap@alejandroperezlaw.com. Pero si te encuentran en Google, abogado Alejandro Pérez, seguramente sí, te van a me van a encontrar, que salir, muchas ajá. veces es lo más fácil. Quiero agradecerles por haber sintonizado el programa de hoy. Esto fue su programa AARP, Arizona Hispanic Connection. Nos vemos en el próximo programa. Pásela muy bien.